Bueno, buen día. Nos faltó ver entonces el último tipo de ecuación diferencial de la que vemos nosotros, que es total y exacta, ¿sí? O sea que dentro de lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿sí? El último que vemos, la cuarta, digamos, se llaman totales o exactas. El, el método de resolución es muy parecido, o sea, el razonamiento y cómo se resuelve, a cuando vimos función potencial. ¿Ah? O sea que no es tan difícil si se acuerdan de eso. Pero supongamos que no nos acordamos, ¿no? Yo voy a poner, la forma de la ecuación diferencial total y exacta tiene esta forma, a ver. No sé si pego Q o M. No sé, uso M y N. M de XY más N de XY diferencial de Y igual a 0. O sea, eso es una ecuación diferencial. Quedó muy fea la Y esa. Donde M y N son expresiones que tienen las X y la Y mezcladas ahí. Esta podría ser homogénea, que lo vimos ayer, siempre y cuando M y N, las dos sean expresiones homogéneas del mismo grado. ¿Ah? Pero supongamos que no es homogénea, o sea, no son las dos expresiones homogéneas, entonces no puedo aplicar homogénea y no puedo separar las variables y en principio no la puedo llevar a lineal. Entonces, este otro tipo lo que dice es que, a ver, lo pongo en rojo. Si yo veo eso así, eso tiene forma de esto. A ver, lo pongo y después lo explicamos. Si yo hago así, derivada de u con respecto de x por diferencial de x más derivada de u con respecto a y por diferencial de y igual a 0, o sea, esta expresión yo la puedo decir que es parecido a eso, y si fuera eso que está en rojo, esto que está acá es el diferencial total de esa función u, porque se acuerdan que si yo tengo una función u de dos variables, ¿sí? Igualado a una constante, si yo tengo esa expresión u tiene dos variables igualado a una constante, o sea que esto me define en forma implícita, por ejemplo, ahí como función de x o ahí como función de y, alguna de las dos. Porque está igual a una constante, yo podría, si puedo, despejar la y o despejar la x. Si esa función u de dos variables igual a una constante me define ahí como función de x, el diferencial total de esa función u, si yo hago el diferencial de esto, el diferencial total de eso es derivada de u respecto de x por diferencial de x más derivada de u con respecto de y por diferencial de y, igualado a 0 porque tengo una constante de este lado, o sea que si yo diferencio de este lado, ¿sí? Me va a dar 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo tengo una ecuación diferencial. Si esto fuera un diferencial total de una función u, yo podría encontrar esa función u a partir de tener ese diferencial. Pero como eso es una suposición, yo tengo que poder demostrar que es cierto. O sea que yo tengo la función m y la función n. ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo demuestro que realmente es el diferencial total de una función? Entonces yo lo que digo es, hago así. Si yo asumo que m es realmente la derivada de u con respecto a x y n es la derivada de u con respecto de y,
Lo estoy asumiendo. ¿Ah? Todo lo que puedo hacer es, si a esto que está acá, lo derivo respecto de y, ¿sí? Si yo derivo eso respecto de y, voy a obtener, no sé, la derivada de m con respecto de y. Porque derivé a m con respecto de y. Si yo derivo a m con respecto de y, eso va a ser la derivada segunda de una función u que ya estaba derivado con respecto de x y ahora lo acabo de derivar con respecto de y. Ahora, si por otro lado a este que está acá yo lo derivo con respecto de x, ¿qué voy a obtener? La derivada de n con respecto de x, ¿ah? ¿Y qué va a ser? Y bueno, va a ser la derivada segunda de esa función u con respecto de y, que ya estaba derivado respecto de y, y ahora lo derivé con respecto de x. Y si todo eso es cierto, o sea, las derivadas cruzadas de u tienen que ser iguales, porque acá tengo derivadas segundas cruzadas. O sea que la conclusión es, para que yo valide que realmente esto es el diferencial total de una función u, tengo que demostrar, o tengo que probar, que la derivada de m con respecto de y sea igual a la derivada de n con respecto de x. Si eso pasa, yo puedo asegurar entonces que estas son las derivadas cruzadas de una función u, estas dos derivadas, y por ende m y n forman ahí el diferencial total de esa función u. ¿Me siguen con la idea, no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Si eso es cierto, esta es la condición. Esta es la condición para que la ecuación diferencial sea total. O sea, sea total o exacta. ¿Ah? Volviendo al inicio, yo tengo que derivar a m con respecto a y, derivar a n con respecto de x y que me den iguales. Si me den iguales, entonces es cierto. Y mi planteo, mi desarrollo va a ser cierto. Y la solución general la tengo acá. ¿Sí? U en realidad va a ser una expresión que tiene x de y, o sea, la solución va a ser, no sé, x al cuadrado menos 2y por x igual a c. Ahí va a estar la y definida en forma implícita, porque acuérdense que la solución de una ecuación diferencial expresada en forma explícita es y función de x. ¿Ah? En estos ejercicios de totalidad exactas, en general, muchas veces queda la y definida acá adentro en forma implícita y a veces no se puede despejar. Bueno, entonces eso yo lo hago para probar que sea cierto. ¿Cómo calculo la solución? Borro acá. Bueno, esto lo hicimos cuando hicimos función potencial. Para calcular la solución, yo parto de esta o de esta, de alguna de las dos. Yo elijo cuál. ¿Sí? Supongamos que parto de esta. Entonces yo digo, m, voy a poner cada tanto, por ahí que claro, ¿no? M es una función o una expresión que tiene x de y. ¿Ah? Es la derivada de u con respecto de x. ¿Ah? Acá también lo pongo para aclararlo. U es una función de dos variables. ¿Sí? Eso que está ahí, esto que está acá igual. ¿Ah? Entonces, yo de acá puedo despejar la u. O sea, puedo decir que u, función de dos variables, esa derivación con respecto de x viene para este lado como integración, ¿sí? Me va a quedar la integral de m por el diferencial de x. ¿Ah? A mí me falta algo, voy a borrar porque no va a entrar.
repetimos el razonamiento que hicimos cuando lo hicimos la otra vez. Si la función u tenía términos que solamente tienen y, o sea, tiene términos con x, con y, mezclados y demás, pero ¿qué pasa si u tenía algunos términos que solamente tenían y? Cuando yo lo derivé a u con respecto a x, a los términos esos que solamente tenían y, los perdí, porque la derivación con respecto a x me eliminó todos esos términos que eran solo dependientes de y. Entonces, cuando yo hago el proceso inverso, tengo que considerar que pueden existir algunos términos que solamente tenían i. Esos términos que solamente tenían i, los considero acá adentro, están acá considerados ahí. Y esto, igualado a la constante, esta es la solución general, o sea, la función u va a ser esto igual a la constante. Pero, o sea, a m yo lo puedo integrar, o sea, que el ejercicio, eso lo puedo resolver, lo puedo calcular. Pero me parece otro problema, ahora tengo que calcular cuánto vale phi, que no lo sé. Entonces, ¿cómo hago para calcular a phi? Yo lo que puedo hacer es, a la solución u, la puedo derivar con respecto a i. O sea, derivo esto y derivo eso, ¿sí? Si yo derivo todo esto, lo derivo respecto de i, me va a quedar esto, derivada de u con respecto de i. Bueno, no sé qué es esto, o sea que yo no tengo ejercicio, así que lo tengo que poner todo en forma simbólica. Va a ser la derivada con respecto a i, ¿de quién? Si yo tengo que derivar esto, es la derivada de una suma, o sea, es la derivada de esto más la derivada de eso. La derivada de la primera parte, bueno, será lo que sea eso. Cuando hay un ejercicio yo lo puedo ir resolviendo, ¿sí? Más la función phi, esa que está ahí, solamente tiene i como variable, o sea que esto yo lo puedo escribir directamente así, derivada de i, phi prima. Pero la derivada de u con respecto de i era igual a n. Porque yo había dicho que m es la derivada de u con respecto de x. Y n es la derivada de u con respecto de y. Entonces, a esto que habla de la derivada de u con respecto de y, lo igualo a n, y de ahí puedo despejar phi prima de i. Phi prima de i va a ser, si yo despejo, va a ser n menos la derivada con respecto de i de la integral de m. O sea, esta derivada integral la pasé para aquel lado restando. Y de acá, esa derivación, que es una derivación de una sola variable, porque phi tiene una sola variable, la puedo despejar como integral. O sea que esa derivada pasa a este lado, lo puedo despejar phi. Phi, entonces, es igual a derivada, pasa para acá como integración. Integral. ¿De quién? De todo eso, o sea, de n menos la derivada con respecto de i de la integral de m diferencial de x, y esta es una integración con respecto a i. Yo con esto calculo phi, y a ese phi lo tengo que reemplazar ahí arriba para obtener la solución final, solución general. ¿Me sigue más o menos con la idea, no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. ¿Duda con eso? ¿Necesitan que haga un ejercicio de eso o no? ¿Duda o seguimos? ¿Seguimos?
Bueno, sigo. Yo partí de que m es la derivada de u con respecto de x, y ahí desarrollé todo esto. Podría haber partido al revés, podría haber dicho que n es la derivada de u con respecto de y, de espejo u, y hubiera sido una derivada con respecto a y. O sea que acá me hubiera quedado una integral con respecto a y, y me hubiera parecido phi de x, la derivo con respecto de x, lo igual a m, o sea, tengo dos caminitos. ¿Ah? Eso lo eligen ustedes en el ejercicio. Borro acá. Bueno, con eso terminamos los 4 tipos de ecuaciones diferenciales que van a ver en el práctico. Hay algunos más, hay otros tipos, ¿no? Este claridad, y acuérdense que el tema de ecuaciones diferenciales es todo un tema grande en matemática. Eso se puede complicar muchísimo más, ¿sí? Fíjense, hagan una analogía con lo que son ecuaciones. Ustedes vieron ecuaciones y después vieron sistemas de ecuaciones en álgebra, por ejemplo, ¿no? Acá yo estoy viendo una ecuación diferencial. Yo podría hacer un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que eso tiene todo otro lío abajo, ¿no? Hay incluso para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, se vincula con autovalores, ese tema que vieron en álgebra al final, ¿no? Esto todo es mucho más largo. Nosotros vemos lo que nos interesa por ahora. Solución singular. Esto no lo van a ver en el práctico. ¿Qué es la solución singular? La solución singular es una solución de la ecuación diferencial, o sea, una función que satisface la ecuación diferencial, pero no sale de la solución general. ¿Ah? O sea, el concepto es medio complicado a veces porque uno cuando habla de ecuación diferencial le dice, bueno, yo resuelvo la ecuación diferencial y ahí tengo todas las soluciones. ¿Sí? Eso no es del todo cierto. Puede haber soluciones que no están contenidas, no están contempladas dentro de la solución general. ¿Sí? No pasa siempre, son casos muy particulares, pero a veces pasa. Por ejemplo, a ver, vamos con un ejemplo, vamos y volvemos con conceptos, ¿no? Fíjense, si yo tengo esta ecuación diferencial como ejemplo, ¿ah? Es y al cuadrado más y cuadrado por y primo cuadrado igual a 4. ¿Ah? Esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Si ustedes resuelven esa ecuación diferencial, no la vamos a resolver acá, pero, o sea, este es variables y variables, ¿sí? Cuando un poquito se separan las variables. ¿Ah? La solución de esta ecuación diferencial es de esta forma, más o menos. X menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Ah? O sea, ¿qué estoy diciendo? Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ah? Y esto que está acá, yo no la resolví acá, pero es la solución general. A eso ustedes deberían poder llegar fácil, o medianamente fácil. ¿Qué representa? O sea, esto que está acá, la solución general, geométricamente es una familia de curvas. ¿Ah? O sea, son un montón de curvas que forman una familia de curvas. ¿Por qué? Porque tengo la constante c, depende del valor de la constante, voy a tener una curva diferente. Si yo eso lo grafico, acá, no tengo grandote. Si yo hago la gráfica de eso, ¿qué es eso? Son circunferencias, o sea, eso tiene formas de circunferencias
de radio 2, ¿sí? Donde el centro se está trasladando con respecto al eje de las X en un valor C. O sea, cuando C vale 0, me queda, vamos a hacer en azul, cuando C vale 0, me queda una circunferencia de radio 2 en el origen. ¿Ah? Ah, bueno. Esto es 2, 2. Pero si C vale, no sé, 8, 5, 4, o sea, le voy dando valores a la constante, y lo que está haciendo me está trasladando esa circunferencia en el eje de las X. O sea que puedo tener, no sé. Bueno, son circunferencias, me salió muy mal, ¿no? Son circunferencias todas iguales, pero que se van trasladando, ¿no? O sea, voy a tener algo así. O se pueden trasladar para la izquierda también. ¿Ah? Son un montón de circunferencias. ¿Ah? Si yo las dibujo a todas, o sea, esto está lleno de circunferencias. Imagínense lo que pasa. Si yo pongo muchas más, lo voy a hacer de este lado nomás, voy a obtener acá, en 2, una recta que es tangente a todas las puntitas esas de las circunferencias. Y en menos 2 va a pasar lo mismo. ¿Sí? Voy a tener una recta, bueno, esta se me salió mal, ¿sí? Pero voy a tener una recta que es tangente a todas esas circunferencias. La recta y igual a 2 y y igual a menos 2. Trataré el menos 2. O sea, esas rectas, las dos rectas, están formadas todas por puntos que pertenecen a todas esas soluciones. ¿Sí? Cada punto de la recta es un punto que pertenece a alguna circunferencia. Esas dos rectas se llaman envolventes. Se llaman envolventes de una familia de curvas. Porque las envuelve como que las contiene a todas las circunferencias, las contiene por arriba y por abajo. ¿Ah? Eso me da la idea de que si esas rectas están formadas por puntos que son soluciones de la solución, o sea, son soluciones, esas dos rectas van a ser también solución de la ecuación diferencial. Y si se fijan, es cierto, porque si yo hago y igual a 2, por ejemplo, y igual a 2 es una recta, es una función, no tiene x, pero es una función. Es la recta que está acá arriba. Si yo hago y igual a 2 y lo reemplazo acá adentro, lo va a cumplir porque, fíjense, y igual a 2. 2 al cuadrado es 4, más 4 por la derivada del cuadrado. La derivada de 4, la derivada de 2, es 0. Se va a hacer 0 todo esto y me queda 4 igual a 4. Y el y igual a menos 2 pasa lo mismo, la cumple. O sea que y igual a más menos 2, esas dos, son soluciones de la ecuación diferencial, la satisfacen, pero no son circunferencias, es una recta. ¿Ah? O sea, no, yo veo esto, y por más que yo le dé valores a la constante, los que yo quiera, esto no sale de ahí. ¿Me siguen con la idea o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bueno, si ven acá el cálculo yo lo hice en forma geométrica, o sea, el razonamiento fue medio geométrico. ¿Cómo calculo un poco más analítico, o sea, analíticamente, partiendo de lo que yo tengo, cómo llego a esta solución? Porque estas dos son las soluciones singulares. 2 y menos 2, que hay dos soluciones singulares. ¿Ah? ¿Cómo llego a eso? Para calcular la solución singular, yo voy a hacer un sistema de dos ecuaciones formada por la solución general, esa que está ahí, y la derivada de f con respecto a la constante. Ahí les digo bien qué es lo que es esto. Y lo vamos a poner, a ver, ahí yo puse el ejercicio, lo vamos a poner en forma simbólica primero y después lo hacemos el ejercicio. Hago un sistema de dos ecuaciones con esto.
Si yo resuelvo ese sistema, esto se llama eliminar la constante, voy a obtener la solución singular. ¿Quién es F? F minúscula. Es esto que está acá. Es una forma simbólica de expresar la solución general. La solución general, habíamos visto al principio que la solución general es una expresión que tiene variable independiente, variable dependiente y la constante. ¿Ah? Esto es expresar en forma simbólica la solución general. ¿Ah? Entonces, yo en mi sistema de ecuaciones pongo la solución general, que la calculé, y hago la derivada de esa solución general con respecto a la constante. ¿Ah? Si ahora esto que está acá lo aplico a ese ejemplo, me queda así. Solución general es eso que está acá. X menos C, ahora estoy yendo al ejercicio, ¿sí? Más y cuadrado igual a 4. Y la segunda que tengo que poner acá es la derivada de esa solución respecto a la constante. Esto es un poco raro porque estoy derivando respecto a C, no con X y con Y. Mi variable ahora para la derivación es C. Si yo derivo esto respecto a la constante, me queda. Acá tengo un paréntesis donde está la constante, entonces va a ser 2x menos C por la derivada de esto, que con respecto a C va a ser menos 1, ¿sí? Porque la derivada de x vale 0 y la derivada de menos C va a valer menos 1. Más, esto no tiene C, 0 igual a 0. ¿Sí? Y ahora fíjense, si yo simplifico un poquito esto que está acá, o sea, lo cómodo nomás, me queda así, menos 2x menos C igual a 0. Ese menos 2 pasa viendo para acá, o sea que me queda directamente que x menos C es igual a 0. ¿Sí? ¿Y por qué despejé eso? Porque esto que está acá lo voy a reemplazar en la primera. Ahí. Si x menos c es igual a 0, me queda 0 al cuadrado 0. Yo obtengo, después de reemplazar, lo pongo en azul, a ver, así seguimos el caminito de lo que estamos haciendo en azul. Yo reemplazo eso ahí y me queda y al cuadrado igual a 4. ¿Ah? O sea que y es igual a más menos 2. ¿Ah? O sea, así yo analíticamente calculé las soluciones singulares, que en este caso hay 2. 2 y menos 2. ¿Me siguen con la idea o no? Sí, clarísimo. Bueno, esto no pasa siempre, de hecho es difícil que pase, o son ecuaciones más parecidas a esta que son. Esta parece una ecuación, es una ecuación de Clairaut, digamos, viene de otro lado. ¿Ah? Pero se usa, o sea, se usa el tema de envolvente, por ejemplo, tiene aplicaciones. Por ejemplo, a ver. Fíjense, a ver, voy a borrar. Me voy a meter un poquito con el tema de envolvente, porque tengo que ver unos conceptos ahí. Borro acá. Fíjense, el problema es física, ¿no? Usted está cursando física 1, ¿no? O sí. Física 1 estamos cursando. Bueno, esto lo tienen que haber visto, o sea, por lo menos el tema. Fíjense, a ver. Tiro vertical o tiro parabólico, ¿sí? Fíjense que yo pongo acá un cañoncito, ¿ah? Que dispara un proyectil. Supongamos que siempre con una velocidad constante, o sea, la velocidad a la que parte el proyectil es constante, la de salida. Y lo que voy a variar es el ángulo. ¿Ah? O sea, tengo un B sub 0, que sería la velocidad inicial del proyectil. Y bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense, cuando el proyectil sale, no sé, con ese ángulo hará algo así. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo varío el ángulo? Si yo el ángulo lo bajo un poquito, y bueno, o sea, si en vez de apuntar así, lo apunto, supongamos así,
Y bueno, el proyectil saldrá un poquito más lejos, ¿sí? Pero menos alto. O si lo levanto un poquito y va a ser algo así. ¿Sí? O sea, va a llegar un poco más alto, pero un poco más alto. O sea, tampoco estamos haciendo mucha ciencia, ¿no? Si lo apunto más arriba, algo así. ¿Ah? Todas esas parábolas, que es la trayectoria del proyectil, es una familia de curvas. Una familia de curvas que me la da el tiro vertical este. Hay un concepto en balística que se llama curva de seguridad. Significa yo quiero saber a partir de dónde el proyectil nunca va a llegar, cuál es el máximo lugar donde llega. ¿Ah? Y eso es ni más ni menos que la envolvente de esa familia de curvas. ¿Sí? O sea, va a haber una envolvente que va a ser algo así más o menos. Esto que está acá es la envolvente o la curva de seguridad. ¿Sí? Y se puede calcular, digamos. ¿Ah? ¿Han hecho problema de esto o no? ¿Han hecho eso o no? Sí. Y han calculado, o sea, ¿saben cómo? O sea, a ver, ¿lo hacemos o lo hacemos? Vamos, supongamos que lo vamos, ¿ah? Fíjense, total no es tan largo. ¿Cómo describo yo el movimiento? Yo voy a decir que X, el movimiento en la dirección de X va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ahí estoy proyectando la velocidad en dirección de las X, por tiempo. ¿Sí? La distancia que recorre X es velocidad por coseno, proyecté velocidad del piso, por el tiempo. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, va a ser la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De qué aceleración tengo yo? Claro, la gravedad. ¿Ah? Aquí tengo dos funciones del tiempo. Yo lo que puedo hacer ahora es relacionarlas, ¿sí? Para que me quede Y en función de X. Así puedo hacer, lo tengo Y, para poder hacer esas parábolas como Y función de X. ¿Ah? ¿Y cómo hago eso? Despejo el tiempo. Fíjense, a ver. Esto me va a describir el movimiento en función del tiempo, ¿no? Si yo de la primera despejo el tiempo, me va a quedar X sobre B sub 0 por el coseno de alfa. Despejé de la primera. Y al tiempo lo puedo reemplazar en la segunda. Me va a quedar así, Y igual a B sub 0, seno de alfa, por el tiempo, X sobre B sub 0, coseno de alfa. Reemplacé el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado, o sea que va a quedar X al cuadrado, B sub 0 al cuadrado y coseno al cuadrado. ¿Ah? Ahí ya pude expresar a Y como función de X. Acá puedo simplificar un poquito porque me queda B sub 0 sale con B sub 0. Seno sobre coseno es tangente. Se lo puedo simplificar un poquito y queda algo así. Va a quedar tangente de alfa, seno sobre coseno, por X. Por X. Menos un medio de la gravedad. B sub 0 es una constante, así que lo puedo sacar acá afuera también, como para juntar las constantes, B sub 0 al cuadrado. Tengo acá X al cuadrado. Y 1 sobre coseno cuadrado lo voy a poner tangente al cuadrado más 1. Así que lo puedo poner así para que quede todo más. ¿Sí? O sea, 1 sobre coseno cuadrado lo voy a poner eso para que quede todo tangente. Esto que está acá, esto,
es una familia de curvas. ¿Quién es mi constante a la que yo puedo ir variando para obtener distintas parábolas? El angulito es alfa. ¿Ah? Yo voy dándole valores a alfa y me voy a ir dibujando todas las parábolas que están ahí. O sea que esto es una familia de curvas. ¿Sí? Yo de esa familia de curvas, yo lo voy a copiar así no perdemos tanto tiempo, puedo calcular la envolvente. ¿Sí? O sea, puedo, haciendo lo que hicimos recién, ¿no? Derivando eso con respecto a una constante, puedo calcular la envolvente de esa familia de curvas, o sea, calcular esa que está ahí. ¿Cómo haría yo para hacer eso? Como para hacerlo un poco más fácil, a esto le damos C, tangente, y por eso acá también tengo C al cuadrado, ahí sería C. ¿Ah? Como para llevarlo más parecido a la ecuación diferencial. ¿Sí? Si yo lo hago, yo lo copio así, no perdemos tiempo en hacerlo, ¿no? Pero... no sé si lo tengo esto acá. Bueno, creo que lo tengo esto ahí. Yo de ahí puedo, haciendo ese sistema de ecuaciones que pusimos recién, ¿sí? O sea, pongo esta que es la familia de curvas y la derivada de esta con respecto a la constante. Y si opero un poquito, eso me va a dar 1 sobre 2g menos 1 medio de la gravedad por x al cuadrado. Creo que me da algo así. O sea, yo de acá puedo calcular la envolvente que tiene como ecuación y igual a 1 sobre 2 veces la gravedad menos 1 medio de la gravedad por x al cuadrado. ¿Sí? Me da algo así. Y esta sería la envolvente, que para mi ejemplo de física sería esa curva de seguridad. ¿Me siguen con la idea más o menos, no? Sí, profe. Denme un segundo, a ver, yo creo que lo tenía hecho en GeoGebra, en algún momento lo hice. Capaz que tiene GeoGebra de la compu. Sí. Fíjense, a ver, ahí les voy a compartir pantalla. Share screen. Este que está acá. Fíjense, yo acá lo puse, o sea, puse un deslizador para el alfa este que está acá. O sea, yo voy variando alfa y voy obteniendo las distintas parábolas que resultan de ir variando el angulito. ¿Ah? La que está en negro, la que se mueve ahí, sería como se dispara el proyectil. Y la que está en rojo es la envolvente de esa curva. Entonces, si se fijan, el proyectil nunca pasa de esa envolvente. Me siguen con la idea, ¿sí? ¿Entienden qué es lo que hice? Bueno. ¿Duda con eso? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Por acá. Último concepto que parece, o sea, está vinculado todo esto, ¿no? Trayectorias
ortogonales. En algunas aplicaciones de física, de ingeniería, lo que hace falta conocer no es a veces la familia de curvas. O sea, supongamos, ¿no? Yo tengo que, a ver, por ejemplo, para hacerlo fácil acá. Si yo tuviera que una ecuación diferencial tiene como solución general y por ende una familia de curvas, que es la que me da la solución general, supongamos que me dieran circunferencias centradas en el origen. ¿Ah? Sí. Uy. Bueno, esa sería la solución general de una ecuación diferencial. ¿Ah? Me da esa familia de curvas. A veces yo necesito conocer a una aplicación no la familia de curvas, sino una familia de curvas que sea ortogonal a esa familia de curvas. O sea que yo, para hacerlo fácil en geometría, si la solución fueran ecuaciones, circunferencias centradas en el origen, todas las rectas que pasen por el origen, ¿sí? cualquier recta que pasa por el origen, ¿sí? es ortogonal a las circunferencias, porque son radios, digamos, ¿sí? O sea, forman acá un ángulo de 90 grados, o acá, 90 grados. Es como que tengo dos familias de curvas. La que está en verde, la circunferencia, es la solución general de una ecuación diferencial. Las que están en rojo es otra familia de curvas, que es ortogonal a las circunferencias. Y si la que está en rojo es una familia de curvas también, va a venir de otra ecuación diferencial. ¿Me siguen con lo que estoy queriendo decir o hasta yo me enredé? ¿Sí, más o menos? O sea, a ver. Sí. Yo voy a decir así, fíjense. Como para que lo hagamos acá. Yo tengo una ecuación diferencial, ¿no? La pongo en F mayúscula. ¿Qué es una ecuación diferencial en forma simbólica? Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, pero sería algo así. Una ecuación diferencial es una expresión o una ecuación donde tengo variable independiente, variable dependiente y su derivada. ¿Ah? Estoy haciendo ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Eso es una ecuación diferencial. Si yo la resuelvo, pongo así flechita, la resuelvo, ¿qué obtengo? Una solución general, que en forma simbólica, y la voy a poner en verde para que se corresponda con aquello. La escribo así, es F, X, Y, C. Esta es la solución general. La solución general yo la asocio a una familia de curvas, o sea, geométricamente a una familia de curvas. Supongamos esas circunferencias. ¿Ah? Ahora lo que yo quiero hacer es obtener la familia de curvas ortogonales, o sea, las que están en rojo. Y la pregunta es ¿cómo hago? Porque yo tengo un ejercicio de esto, supongamos un ejercicio. La resuelvo y obtengo las que están en verde. ¿Cómo hago para obtener las que están en rojo? Bueno, el razonamiento es sencillo, fíjense. Me siguen con lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? Sí. Fíjense, voy a borrar acá un poquito para cambiar algo. En vez de poner I', lo voy a escribir como DI, o sea, diferencial de I, sobre diferencial de X. ¿Ah? Y ahora voy a hacer un truquito, digamos, que sería, acuérdense, mi objetivo es obtener las que están en rojo. A esta ecuación diferencial la voy a cambiar
Voy a hacerle algo muy... Ustedes ya saben cómo es, digamos. ¿Cómo hacía yo para, teniendo una pendiente, porque diferencial de y superficial de x quiere decir una pendiente, ¿ah? Está ahí el concepto de derivada, está el concepto de pendiente. Si yo tengo una pendiente, ¿cómo hago para obtener la pendiente perpendicular? ¿Ah? O la normal a esa. Lo que yo digo es que voy a hacer otra ecuación diferencial. Pero a ese término le voy a hacer un cambio. Le pongo un signo menos y lo invierto, le hago la recíproca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes por álgebra que si yo una pendiente le hago la recíproca y le cambio el signo, voy a obtener la perpendicular. Entonces, a la ecuación diferencial la cambié, obtuve otra ecuación diferencial. Sigo los colorcitos. Y así como yo resolví esa ecuación diferencial, puedo resolver esta que es otra ecuación diferencial. O sea, la resuelvo. Y sigo con color doctor ahí. La solución de esta ecuación diferencial la pongo en rojo, porque me va a dar, o sea, esto va a dar una solución general. ¿Sí? Esta otra solución general. Y la puse en rojo, porque se corresponden con las que están acá en rojo. O sea, me va a dar una familia de curvas que va a ser ortogonal a esa. ¿Se entiende la onda? ¿Me sigue más o menos o no? Puedo poner Sí. acá. Sí, se entendió. Puedo poner acá así que esta con esta van a ser ortogonales entre ellas. ¿Ah? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo y terminamos, porque esto termina todo. ¿Ah? A ver, yo quiero dejar eso un ratito y borro acá. Fíjense. ¿Y qué aplicación tiene eso, profe? ¿Ya? ¿Qué aplicación tiene eso? Lo van a ver, o sea, lo tienen que ver en la aplicación de física, porque, qué sé yo, por ejemplo, si yo con esta ecuación diferencial calcular esas trayectorias que eran la circunferencia, yo a veces no quiero saber eso, sino quiero saber una trayectoria que sea normal. Es para eso, no sé. Nosotros acá no le damos mucha más aplicación. Pero fíjense, a ver, hago un ejemplo un poquito más complicado desde el razonamiento, pero fácil de desarrollo. Fíjense, supongamos así. Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Ah? Si yo pongo eso, ¿ah? Esto no es una ecuación diferencial, esto es una familia de curvas, ¿sí? Porque tengo la constante, o sea, la compliqué un poquito más desde el punto de vista de que no lo hemos hecho nunca, pero ahí así lo hacemos completo. ¿Qué sería esto? Una familia de curvas. O sea, esto es la solución general de alguna ecuación diferencial, que no la tengo. ¿Ah? Es como que esto que está acá es esto que está acá. ¿Sí? O sea, me dieron la familia de curvas. Y lo que me están pidiendo, hallar, voy a poner así, calcular las trayectorias ortogonales a esta familia de curvas. ¿Ah? O sea, no tengo la ecuación diferencial para hacer esto. Estoy allá, digamos. Entonces, primero, ¿cómo hago para, si yo tengo la solución general, la familia de curvas, volver a la ecuación diferencial? O sea, encontrar de dónde viene esto, de dónde es solución esta. ¿Ah? O sea, tengo un pasito más acá. Para hacer eso hago así. Lo pongo en forma simbólica y ahora lo hacemos, ¿sí? Dada una familia de curvas o dada una solución general, ¿ok?
que es esta. Esa es la solución general, ¿sí? En forma simbólica. Para encontrar la ecuación diferencial de donde viene esa, tengo que hacer la derivada de f con respecto de x. Es sencillo. Si yo aplico ese sistema a esto que está acá, voy a obtener la ecuación diferencial. ¿Ah? Y ahora lo resolvemos. Va a quedar así, a ver. Esto sería en forma simbólica, y ahora lo aplico. La solución general es esta. I igual a c por e a la menos x. El ejercicio. Acá pongo la derivada de esto con respecto de x. Y prima, ¿sí? Porque la derivada de x y prima, y la derivada de esto, estoy hablando con respecto de x, ¿sí? Va a ser menos la constante por e a la menos x, porque la derivada de e a la menos x es menos 1, la constante la dejo, ahí derivé, ¿sí? Y si se fijan, a ver, esto que está acá es eso que está ahí, sacando el menos. O sea, son iguales estas dos. Y esto es igual a i. O sea que a todo esto lo puedo reemplazar por i. O sea que yo puedo poner así que i' es igual a menos i. ¿Ah? ¿Qué hice con eso? Esta era la solución general, apliqué esto y obtuve eso. Esto que está acá ahora es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que en este caso es variable separable. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, voy a obtener esto como solución. ¿Me siguen, no? Sí. O sea, obtuve la ecuación diferencial de donde viene esta solución general. Quiere decir que yo estaba parado acá, tenía la familia de curvas, y llegué acá. Llegué a la ecuación diferencial. Ahora voy a querer hacer todo este caminito, o sea, la parte de abajo. Fíjense. Bueno, a esa ecuación diferencial la puedo escribir de otra forma. La puedo poner así. DI, o sea, diferencial de I sobre diferencial de X es igual a menos I. ¿Ah? Hasta ahí no hice nada, no hice nada raro. Cambié I' por DI sobre X. O sea, estoy acá todavía. ¿Ah? Y ahora sí hago, no me va a quedar mucho lugar, sí voy a hacer el paso para obtener trayectorias ortogonales. O sea, voy a aplicar este paso. ¿Qué significa? Al término donde había DI sobre DX lo voy a dar vuelta y le voy a cambiar el signo. O sea que invento una nueva ecuación diferencial que va a ser así. Menos de X sobre DI, di vuelta eso y le cambio el signo, igual a I. Menos I. ¿Ah? O sea, acá si quieren pongo, esto es, ¿dónde dejé lo azul? Esto sería para obtener trayectorias ortogonales. O sea, cambié la ecuación diferencial. Tengo Profe, ¿ahí no estaría I positivo? No, porque tengo menos I. O sea, al único que ataque es a este término. Le hice esto. Lo invertí y le cambié el signo. ¿Ah? Y el resto lo dejé igual como estaba, no lo toqué. Ahora sí voy a simplificar los menos y demás, ¿no? O sea, ahora voy a operar esto. ¿Me sigue? No, o sea, lo de esta ecuación diferencial le di una nueva ecuación diferencial, que es esta que está acá. ¿Y qué es lo que me dice la teoría esta? Que si yo ahora resuelvo esta ecuación diferencial, vamos a resolver, voy a obtener una solución general de esta, que van a ser ortogonales entre las dos familias. Fíjense, a ver. Ahora ya empiezo a resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es bastante sencilla porque tengo menos y menos, o sea que puedo hacer más y más. Y es variable separable, se pongo así, de x igual a I por DI. ¿Ah? Separé variables. Este es azul. Integro acá, integro ahí. Y me va a quedar, ¿eh? ¿Se ve acá todavía? Sí.
A la derecha me queda i cuadrado sobre 2. Y a la izquierda me queda, bueno, el integral diferencial de x es x. Y acá pongo la constante. ¿Ah? ¿Me siguen, sí? Bueno, puedo verificar eso por lo que pasó. ¿Y qué obtuve? Si yo, a ver, lo podría hacer en rojo. ¿Qué obtuve ahí? Esta sería la solución general, ¿pero de quién? De esta nueva ecuación diferencial. O sea, me está diciendo que esta familia de curvas va a ser ortogonal a esa familia de curvas. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. De hecho, fíjense, y ahí terminamos. A ver. Dame un segundo, se me perdió el zoom. Fíjense, total, es rapidín. Chrome. GeoGebra. Yo voy a graficar acá las dos familias de curvas, ¿sí? Fíjense, voy a poner un deslizador C igual a 1, ¿ah? Para ir variando la constante. ¿Ah? La familia de curvas que me habían dado en el ejercicio era I igual a C por E a la menos X. ¿Sí? No, por positivo. O sea, yo voy variando la constante y voy obteniendo distintas curvas. Y ahora voy a graficar la otra familia de curvas, la que hicimos al final, que me daba x más c igual a i al cuadrado sobre 2. ¿Ah? Y me está diciendo que yo varío la constante, y aunque no parezca, fíjense, no sé, lo dejo ahí, donde se cruzan ahí, el ángulo, hago zoom, digamos, es 90 grados. Esto no se le puede medir ángulo acá entre este y esta, ¿eh? Ángulo entre esta y esta. No, voy a dejar porque no son rectas. Bueno, tendría que hacer rectas tangentes ahí, pero... Y no importa qué curva yo tome, o sea, voy variando la constante, ¿eh? Y siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Inclusive cuando voy para los negativos. ¿Se ve en el GeoGebra, no? Sí, se ve claro. Bueno. O sea, yo ahí con eso obtuve las trayectorias ortogonales a una familia de curvas. ¿Dudas con eso? ¿Dudas? ¿Qué aplicaciones se le da a esto, profe?